Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la segunda charla de esta movida juvenil en la Feria del Libro de Rosario. Estoy muy contenta con esta charla. Esta es la charla de literatura juvenil y el mundo digital. ¿Qué me pasó a mí este año? Yo quería saber cuál era la versión de ellos, ¿no? Escucharlos ellos, porque nosotros en las redes sociales hablamos de literatura a full, sobre todo literatura juvenil, pero nunca tenemos la opinión de ellos, de cómo les afectaron las redes sociales, cómo les afectaron ellos como autores, y también, bueno, tenemos un influencer acá, pero quería escucharlos a ellos y ver qué pensaban ellos, así que vamos a presentarlos. Tenemos a Victoria Bayona, conocida también como Vika Barton, autora de varios títulos, entre ellos Casa de Fieras, de fantasy juvenil, y de Este lado del mundo, su nueva novela, la cual habla sobre el duelo y la salud mental en los adolescentes. Tenemos también a Cristian Acevedo, por acá, autor de Matilde debe morir y Matilde decide vivir, actualmente presentando Todas las vidas de Eva Kidd, una historia que habla sobre las vidas pasadas y la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas. Tenemos por acá. También tenemos a Santiago Esperanza, autor de Su amigo invisible, libro el cual está presentando con un flor de thriller juvenil, donde van a sufrir un montón. La van a pasar mal y lo van a odiar. De hecho lo traje para cancelarlo. Nada más. Santi la rompe en WhatsApp, la rompe en las redes sociales, así que justo lo enganchamos en Argentina por acá. Y también tenemos a Ana Franco, autora de una inmensa variedad de libros. Su trilogía más famosa es Villará, que la vio en toda Latinoamérica, pero hoy está presentando su nueva novela, Tea. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo y cuándo se dieron cuenta que querían dedicarse a la literatura? ¿Cuál fue ese momento o ese libro que les despertó a ustedes esas ganas de escribir? Bueno, arranco yo. Hola a todos primero, gracias por recibirme acá en Rosario, muy contento de estar acá compartiendo esta mesa con estos autores. La verdad que es increíble para mí poder estar acá hoy con ustedes. Para mí, en mi caso, yo creo que un poco lo que me llevó a la escritura, no sé si fue un libro en especial, pero sí fue un poco esta atracción por Wattpad, esta plataforma en que ahora hace tanto tiempo escribo, ya van 8 años, en la que tenía a mis compañeros de secundaria que ya escribían y leían, y yo dije, bueno, qué lugar espectacular, ¿no? Para poder escribir de forma tan fácil, ¿no? Uno crearse un perfil, empezar a escribir tu historia, me parecía algo impresionante. Y bueno, creo que gracias a la plataforma que existía ya desde ese momento, cuando yo estaba arrancando la secundaria, dije, bueno, este es el lugar perfecto, tengo que empezar a desarrollar todas estas ideas, todas estas cosas que tengo en la cabeza, y bueno, y de ahí no paré, y acá estamos. Un aplauso. Le debíamos el aplauso anterior. Sí, yo creo que tiene que ver, siempre uno descubre que quiere ser escritor a partir de la lectura, ¿no? Y tengo el recuerdo de que estaba leyendo un libro de Cortázar, que estoy casi seguro de que era El final del juego, y en un momento leí un cuento y me dieron ganas de provocar en alguien más eso que me había provocado la lectura de uno de esos cuentos. Tendría 15 o 16 años, no existía Wattpad todavía, no existían muchas cosas que hoy sí existen, pero sí los libros. Y en ese momento, bueno, empecé a escribir. Creo yo reconocer que viene por ese lado, por ahí en realidad es algo que me inventé, pero bueno, en aquella época yo recuerdo que sí fue muy intensa la lectura de esos cuentos y que en ese momento soñé con algún día ser escritor y hoy tengo la suerte de estar acá, así que está bueno.
Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo en Rosario después de unos años que había estado en otra feria, otra FIL Rosario. Así que bueno, súper contenta de ver a cada persona que está por acá y de compartir este espacio con grandes autores y con Cami, que nos conocemos hace muchos años. No sé si un día decidí que quería ser escritora, la realidad es que no. Yo empecé a escribir cuentos a los 8 años, novelas a los 13. Por allá por la era mesozoica no existían tampoco todas las cosas de internet, como acaba de decir Cristian recién. No vamos a quemar nuestra edad, yo por siempre 28 años, ya lo saben los que me conocen. Pero la verdad es que no había esa posibilidad de socializarlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad empecé a escribir más bien como una manera de expresarme. Sí es cierto que empecé a escribir novelas a los 13 años a partir de la lectura de una novela, de un libro que me gustó muchísimo y que también me sentía muy identificada con lo que decías recién, porque sentí eso también, que yo quería transmitir, ¿no? Que otros sintiera lo que yo estaba sintiendo mientras leía esa historia. Así que bueno, fue así como empecé a escribir a los 13 novelas y, como dije antes, a los 8 cuentos, pero más bien como eso, como una manera de expresarme, de liberarme, de ser yo misma. Y bueno, y después ya empezó como el sueño de publicar esa semillita, pero yo durante muchos años pensé que nadie me iba a dar bolilla en Argentina porque no había autoras de lo que yo hacía, que era novela romántica, venía todo de habla inglesa. Así que bueno, nada, esos fueron como mis inicios. Bueno, voy a repetirme un poco. Gracias, Cami, por la invitación. Gracias a la feria, que es la primera vez que participo de la Feria de Rosario y me hace muy, muy, muy feliz. Y también estar con ustedes compartiendo este rato y con todos los que vinieron, así que gracias. En mi caso hubo como dos libros que fueron un poco que me dieron esa epifanía de voy a escribir. El primero fue la antología poética de Alfonsina Storni. Siempre cuento esa historia que cuando estaba en sexto grado mi maestra escribía poesía y nos mostró poesías de muchos autores, entre los que estaba una de Alfonsina. Y me acuerdo que volví a mi casa y estaba el libro en casa y lo leí. Y lo que yo sentí cuando leí esas poesías fue alucinante, porque Alfonsina hablaba de tantos temas profundos. Y a mí que se me estaba revolucionando el alma, ¿no? A los 11, 12 años uno siente que le crecen sentimientos por todos lados. Dije, ay, yo también quiero poder emocionar con lo que escribo. Así que también había algo ahí de que me resonó de lo que decían ustedes. Y el segundo libro fue Harry Potter, que fue el que dije, me encanta lo que me hace sentir este libro, quiero comer lo que comen los personajes, quiero ir a la escuela de magia. Y ese libro fue el que me hizo preguntarme a mí si podía escribir algo en ese registro y me descubrí como escritora de fantasía. Todos se dedican a géneros diferentes y bueno, también para distintas edades, pero tienen el común denominador que apostaron un poco a la literatura juvenil. ¿Cómo fue que llegaron a la literatura juvenil? ¿Por qué decidieron escribir para un público que la verdad que estaba bastante abandonado? Porque, vamos a decir la verdad, durante muchos años, al menos en mi generación, no teníamos tanto. O sea, teníamos Harry Potter, pero era muy poquito. Pero hoy por hoy tenemos una gran movida de literatura juvenil. ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a escribir para este público? Esto que contás, porque si no me olvido lo que voy a decir, o sea, es terrible, yo me olvido de todo. Por eso que decía de que no había, es verdad, porque a mí me pasaba también, o sea, no somos exactamente de la misma generación, pero igual también, o sea, imagínate antes, también, o sea, no había nada, entonces yo quizás me pedía, yo aprovechaba ni Harry Potter, no, pero pedía, por ejemplo, para un cumpleaños, para Navidad, para lo que sea, lo que venga, yo aprovechaba pedir, manguear libros, o sea, en mi casa. Entonces mi mamá iba a la librería, preguntaba y siempre le mandaban cualquier frula porque no había, o sea, entonces lo que uno estaba esperando, así que eso es cierto. Bueno, ya que estoy con el micrófono, termino y ahí vamos. Bueno. Yo me empecé a dedicar a lo juvenil a partir de la saga Rebelión, que se publicó en 2015, pero empecé en 2014 a escribir juvenil. Yo venía escribiendo romántica adulta y la verdad es que yo tenía un libro, un texto, un manuscrito que había escrito en 2006 que se llamaba Bios,
y era de ciencia ficción, adulta, no juvenil, pero bueno, yo siempre tuve como ese mundo en mi cabeza dando vueltas todavía, y yo ya a esa altura, ¿no? Para el año 2014 lo veía, pero con gente más joven como protagonistas, y fue por una cuestión de edad de los protagonistas que terminó siendo juvenil. Pero la realidad es que mi punto de partida para arrancar en el género juvenil fue la ciencia ficción. Si no, si aplaudimos por cada cosa que decimos, sí, estamos hasta mañana. Nos lo merecemos, igual, ¿no? Yo soy así. Gracias a todos. Bueno, yo creo que un poco mi propuesta, ¿no? de ponerme a escribir juvenil era también por esto de que quizás yo arranqué a escribir de chico, ¿no? Siendo un adolescente, y también un poco quizás escribiendo lo que me gustaría leer, ¿no? Y escribiendo también queriendo sentirme cerca de los personajes y de la historia que estaban contando, ¿no? Un poco a mí lo que me pasaba es que yo leo y digo, bueno, y qué ganas de estar en esa historia, ¿no? De sentirme identificado con algo que está pasando, con un personaje puntual. Entonces, cuando arranqué a escribir, sobre todo un poco eso también arranca, yo creo que con Tu Amigo Invisible, que es una historia escrita con voceo, o sea que los chicos hablan y se comportan de la forma en que se comportan adolescentes argentinos. Yo era un chico de 15 años escribiendo sobre chicos de 15 años con las problemáticas, ¿no? Y con las ideas que por ahí yo también tenía en su momento, y creo que encontré un valor muy grande, ¿no? en ese tipo de literatura, porque me parece que hay un montón de temas para tocar, un montón de temas que está bueno que se normalice hablarlos, ¿no? Y ponerlos en pensamientos, ¿no? En el diálogo de los personajes, y bueno, después poder llevarlo a cabo, la verdad, y seguir explorando todas las distintas facetas, ¿no? de lo que es la literatura juvenil y distintos momentos, ¿no? de lo que es la adolescencia también. Creo que es muy divertido y tiene muchísimo para elaborar, así que lo sigo tratando de aprovechar. Bueno, Claudia, me encanta. hagan como quieran. Gracias. Yo soy uno de los que más colado está por acá porque no escribo juvenil. Pasó algo extraño con Matilde de Morir. Para, si hay alguno que me conoce por acá, conoce la historia. En realidad era una historia tremenda, léanla por favor. que yo la escribí para alguien, para un lector como yo. Inclusive se dirige al lector y no lo trata de vos, que sería lo lógico que uno supone si hablas con un joven, lo trata de usted. Y en su momento la escribí para alguien que tenía mi edad, insisto, que digamos que tenía 28 también, y no esperaba que pasara lo que pasó, el éxito que tuvo, así que bueno, pongo mucho en cuestión eso porque quizás si hubiera programado, hubiera planificado que funcionara con tal o cual público, posiblemente no lo hubiera logrado. Así que es muy curioso, muy extraño. Por otro lado, después escribí una novela infantil que se llama Hollywood, que salió hace muy poquito, pero también no podría encuadrarse dentro del género, o sí, o porque en realidad es un adulto que está recordando su infancia y demás. Así que siento que estoy decolado, por eso me puse bien acá contra el rincón y bajo las luces y ligar alguno de los aplausos para los demás. Pero bueno, eso, todos sabemos, ¿no? Que las etiquetas se ponen en realidad para que nos sea más fácil a nosotros reconocer cuando vamos a una librería a ver dónde está aquello que estamos buscando. Pero después, las variantes, inclusive en esta misma mesa, ¿no? No podríamos, hay similitudes entre cada uno de los libros, pero después la mayoría son diferencias. Así que es todo lo que tengo para decir. No aplaudan, por favor, no hace falta. En mi caso, creo que para mí significó tanto y fue tan trascendental crecer escribiendo y crecer leyendo, que escribir pensando en mí a esa edad, porque en realidad mi lector ideal soy yo, a la edad que sea que estaba escribiendo, más allá de que uno intento escribir para que cualquiera de cualquier edad se pueda divertir y los pueda disfrutar, pero es una manera de seguir, de continuar el diálogo con quien fui yo a los 12, 13 años, y manera que para mí es muy importante. Bueno, y justo lo que vos decías de que se dio algo extraño por ahí, que no juntaste un público juvenil, pero llegaste a un público juvenil, y es ¿cómo ven ustedes el boom de la comunidad lectora, de los influencers, y cómo les ha afectado también como escritores, ¿no? Porque, como decía Cristian, él no apuntaba a ese público, pero sin embargo yo lo conocí así, o sea, lo conocí porque estaban todos como locos con su libro, y todo el mundo lo recomendaba y decía, está buenísimo, es algo que no se veía, digamos,
manera de narrar y demás. Y eso a vos, a todos, ¿cómo les ha afectado la comunidad? Es que surgió, sí, a partir de las redes sociales. De otra forma no hubiera pasado. Pasó 4 años después de que el libro se publicara. Yo ya estaba publicando otra historia en redes sociales, en TikTok. Muchos sabrán, un video, una reseña de Almendra Veiga, Almendrada, fue lo que provocó que después el libro se reeditara. Ahora va por la edición 17ª. Primero y principal, Merece aplauso, por favor. las redes está buenísimo, primero porque te permite tener esa visibilidad, ¿no? que si no sería muy difícil, pero por otro lado también te da la posibilidad de interactuar con el lector, que el lector te escriba, y que antes de las redes, sé que los escritores antes se mandaban cartas con los lectores. Ahora tener la posibilidad de chatear, que un lector te escriba, que te comente lo que le pasó, lo que le hizo sentir la novela, eso es impagable. Así que me parece que con las redes sociales, pese a que hay ciertas críticas, me parece que es todo ganancia. Y una cosa que sí quiero destacar, que para no olvidarme porque lo pensé apenas lo dijiste, pasó todo este boom en el momento justamente en que la mayoría de los adultos decían que los jóvenes no leen. Y ese comentario rancio siempre, que creo que, me parece que existe desde siempre. Cuando yo era chico también decía que no leían, y me parece que eso lo desmiente totalmente. Entrar y descubrir en TikTok hace 2 años que había comunidades de lectores que se recomendaban libros, que tenían miles de visitas, miles de interesados, y lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Que las mayores ventas están en los libros de literatura juvenil. Así que habrá que ver qué tanto de cierto tiene aquello y por qué no se venden los libros para adultos. ¿Será porque los adultos ya no leen? No sé. Tremendo. Picante, se puso picante. Porque no hay adultos acá, entonces lo puedo decir tranquilo. Me parece muy interesante también lo que dice Cristian. Justo hace no mucho estaba hablando de esto con alguien, y creo que también este prejuicio, ¿no? del jóvenes no leen, creo que viene, ¿no? un poco del adulto, ¿no? que tiene este prejuicio, ¿no? como para mostrar al adolescente, ¿no? o al que es menor, como que es menos, ¿no? como no, vos no lees, vos no tenés suficiente valor para estar a mi altura, ¿no? Una cosa de superioridad que estoy completamente de acuerdo también, de que no puede estar más lejos de la realidad por todas las cosas que están pasando. O sea, no sé, hace unos años que esté yo acá sentado, me parece que esa es un poco la prueba de que esté el libro publicado, que para mí es un sueño, que hace unos años hubiera creído que se iba a quedar en eso, en sueño. Creo que es la prueba de que los jóvenes leen y de que hay una gran comunidad. Y contestando más tu pregunta, Cam, para mí sí, las redes sociales son como el elemento hoy, ¿no? que es transformador. O sea, mi carrera como autor siempre arrancó desde un lugar ya en el que las redes sociales tenían mucha importancia, como leer a Wattpad, esta plataforma en la que es tan fácil, ¿no? escribir, y en la que es tan fácil también leer cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero ojo que tampoco es fácil tener el éxito porque tenés miles y miles de millones de lecturas. O sea, si bien tenemos más facilidades, pero es un mérito inmenso el que tenés, porque tenés sí las herramientas, pero sos un boom a nivel mundial. Lo que estás haciendo es impresionante. Ay, gracias. Sin dudas fueron muchos años de trabajo, y eso es lo que yo siempre remarco. O sea, creo que no es que esté hoy acá, es gracias a los 8 años de laburo en los que yo escribí ininterrumpido, y en el que a poquito fui confiando en mis proyectos y fui metiéndole más trabajo a las redes sociales. La pandemia en ese sentido fue el momento en el que yo dije, bueno, esto pasa de ser un hobby a algo que realmente me lo voy a tomar en serio, porque amo lo que hago y me apasiona un montón. Y bueno, y que es de esto que vos hablás también. O sea, hay millones de libros que el lector tiene para elegir. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciarse, ¿no? para decir, bueno, tenés que leer mi libro? ¿Qué te hace diferente, ¿no? Y ahí entra todo el trabajo de redes sociales, que yo lo hago con mucha alegría. Me divierto un montón, la verdad, haciendo los videos que hago, las pavadas que suelo subir. A veces pavadas, a veces no tan pavadas. Pero sí que es bueno, es todo el laburo, pero todo vale la pena cuando después, bueno, estoy acá y conozco la carita de los lectores y te dan un abrazo, y ahí todo vale la pena. Viene con sonidos, ¿viste? El público. Estamos en showmatch, ¿viste? De aplausos, sonidos. Bueno, y ese es el nivel de la Feria del Libro en Rosario.
¡Vamos! ¡Aplausos! Ahí sí. Sí. Bueno, no. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué estamos hablando? Sí, las redes sociales. No estudié. No, la verdad es que las redes sociales para nosotros son geniales por esto. Creo que antes era mucho más difícil enterarse quién leía tu libro, qué opinaban de tu libro. Y este ida y vuelta, ¿no?, que se genera. Yo tengo una carta, encontré que le había escrito Elsa Bornemann a los 11 y digo, claro, si hubiéramos estado en esta época le hubiera mandado un DM. Bueno, y la verdad es que toda la movida de bookfluencers a nosotros, hablo en general, ¿no?, nos beneficia muchísimo porque es una difusión a un nivel que no existió nunca. Así que yo siempre eterna agradecida de todos los que leen y difunden y me emociona cada reseña que veo, esa es la realidad. Bueno, justo ahora en un ratito vamos a hablar de las reseñas, me voy a meter ahí. Pero Ana... Bueno, como un repunte de todo lo que ya se dijo, como que no me queda mucho por decir, porque la verdad es que sí, a ver, cuando yo empecé, en realidad la publicidad que se hacía era, por ejemplo, me acuerdo, lo primero que tuve fue publicidad en shopping, ponele, estaba mi libro, pasaba la tapa, claro, se ponían en los subtes, entonces era como otro estilo publicitario. Ahora es como más Radio, directo, tele, ¿no? diarios. ¿Cómo? Radio, tele, diario, como las Sí, tradicionales. tenía revistas que, bueno, lamentablemente hay muy pocas ahora, pero en aquel momento también salían mis libros en las, como publicidad en las revistas, entonces era otro estilo, ¿no? De forma de dar a conocer el libro, digamos. Y en general las pastillas que salían en los diarios, en las revistas, eran para libros para adultos. El juvenil siempre tuvo poca difusión. Y sí, en un comienzo creo que sí, pero no me pasó, o sea, yo tenía muchas recomendaciones, por ejemplo en Clarín, La Nación, que eso también de Rebelión, o sea, que fue con lo que yo empecé en juvenil, ¿no? Pero eso después se fue transformando y la realidad es que ante, bueno, por ejemplo, ¿no?, este hecho de desaparición de muchas revistas y demás, y como que la herramienta empezó a ser, empezaron a ser las redes sociales, en un principio Facebook, después, bueno, se pasó a Instagram, ahora es más TikTok. Bueno, todo va variando, el algoritmo a veces no nos ayuda mucho, pero la realidad es que sí ayudan, y yo lo que más rescato de las redes, más allá de bueno, por supuesto la difusión, que es genial, pero también creo mucho en el boca a boca, ¿no?, más allá de la influencia a través de redes, sino en la escuela donde alguien leyó el libro y va y se lo recomienda a la compañera, y así es como que yo creo mucho en eso también, que sigue vigente. Lo que más me gusta de las redes es poder estar en contacto con la gente, ¿no? O sea, que me escriba tanto quien recomienda libros y tiene miles de seguidores, como aquel que no, y que es una persona X hasta ese momento que leyó el libro y que de repente se da a conocer, y X tiene un nombre y tiene un rostro, ¿no? Y eso la verdad es que me gusta mucho de las redes. Y a la hora de leer las reseñas o las opiniones, porque un libro yo creo que es como un hijito para ustedes, que donde ponen mucho de sí mismos, ¿les cuesta, no les gusta, o si les gusta? ¿Cómo se sienten a la hora de leer una reseña? Porque a veces pueden venir opiniones positivas como opiniones negativas. ¿Cómo sobrellevan eso? ¿O prefieren decir, bueno, no leo la reseña, mejor? Puede ser también. Sí, yo creo que se cuidan mucho y la mayoría de las veces las críticas que son negativas por ahí no las hacen. O sea, y es verdad, porque vos dedicarle tiempo a hacer una crítica negativa a un libro es preferible por ahí recomendar un libro que sí te gusta. Pero pasa, y al menos a mí me resulta difícil encontrar de 100, 5 o 10 críticas negativas son las que me molestan. Siempre cuento una anécdota que me pareció muy curioso, que fue alguien que reseñó el libro, creo que era Matilde, y dijo que le parecía una porquería o alguna cosa así, que está bien, porque a mí muchos libros me parecen una porquería y son inclusive por ahí muy exitosos, y está bien porque son... Bueno, Cristian cada es uno... muy polémico hoy. Cada uno somos diferentes lectores, y obviamente no nos gusta todo aquello que supuestamente debería gustarnos, ¿no? Y está muy bien, pero subió la reseña en Instagram diciendo que el libro le parecía una porquería y me etiquetó.
Y no supe qué hacer con eso, de verdad, no sabía qué hago. Está bien, creo que le dejé pasar, no dije nada, gracias por leer el libro. Siempre pongo eso porque la crítica positiva también es relativa, ¿no? Pero bueno, me pareció curioso, nunca le pregunté qué era lo que estaba buscando, pero cuesta, y imagino que a Santiago más porque vos tenés muchísimas más críticas, digo, en proporción, claro, y sí, cuanto más lectores podés tener 1.000 millones, pero si te llegan 2 negativas, me imagino que te pasará algo parecido. Me la dejaste picando justo, así que guarda, Cristian, tenés enganchado con el micrófono, me bajo el micrófono. Bueno, esto me pasa hablando a veces con Ana. Ana siempre me dice: Santi, no mires las reseñas de Goodreads, me dice. No mires las reseñas de Goodreads, ¿viste? Porque siempre pasa eso, creo, y me pego un poquito a tus palabras, ¿viste? Esto que decís de que puede haber 100 cosas re lindas que dicen, pero alguien escribe una que no está tan buena y es un poco la que te queda, ¿no? Y no es fácil lidiar con la crítica porque, como decía un poco Cami también, nuestros libros son nuestros bebés y le pusimos muchísimo cariño, muchísimo trabajo, y obvio, a nadie le gusta nadie le gusta que hable mal de tu hijo, ¿no? Si querés, son nuestros bebés, son nuestros hijos, a nadie le gusta que hable mal de tu hijo, y creo que también hay como una línea muy fina, ¿no? Entre, bueno, el que está haciéndote una crítica quizás constructiva, o sea, puede ser negativa, pero quizás te está dejando algo con lo que decís, bueno, con esto puedo trabajar, con esto lo puedo llegar a tomar, no te va a cambiar la vida ni tu estilo como autor, pero sí lo puedes llegar a agarrar. Y después están, bueno, las críticas destructivas, los llamados haters, ¿no? Que ya van en contra tuyo, ¿no? Tienen algo personal contra vos, y esas son difíciles a veces de asimilar. Creo que uno un poco con el tiempo, me parece, y yo sigo aprendiendo, porque, como decía antes, uno está expuesto, ¿no? Cuando pone ya su libro o está en las redes sociales, tiene que aprender a tratar de agarrar lo poquito constructivo que haya, y esas destructivas, esos haters, tratar de dejarlos de lado, porque realmente no están hablando ahí de tu trabajo, ¿no? Ahí es otro tipo de ataque, ¿no? El que están haciendo, y que me parece que no le suma a nadie. Pero bueno, no es fácil, como vos decís, no sabes cómo reaccionar, uno se queda ahí como un poquito triste. ¿Qué piensan las chicas acá, de izquierda? Está atenta, ¿eh? No tiene nada. El problema con Goodreads, ¿por qué te digo? Porque vos te haces mala sangre. Yo te digo, no mires la reseña, porque hay mucho hate y mucho troll, digamos, esa gente que hace cuentas. A mí me pasó una vez, bueno, no importaba bien al caso, pero se había enojado con otro, ni siquiera era conmigo, y hizo 8.000 cuentas falsas y a toda una estrella, y lo mataba. Lo mío, lo de otro y lo de otro, ¿no? Porque no sé ese talento que yo. Bueno, entonces, la verdad no. Y además no hay protección para el autor en esa red social, porque un montón de gente denunció esos comentarios, no sé, la verdad no sé bien ya cómo funciona, pero algo así habían hecho, se habían quejado y nadie hizo nada. Entonces digo, tampoco vas a estar tan desprotegido, a mí mucho eso no me gusta. Después respecto, bueno, a ver, yo no creo que haya libros que sean una porquería en ese sentido. Yo creo que no es el libro para mí. Entonces yo no voy a salir a matarlo en ningún lado, y mucho menos quizás ahora, si yo estoy escribiendo, salir a matar a una colega o un colega, ¿me entendés? O sea, pues, que no me gustó, bueno, lo dejo. Ha habido libros que no me gustaron de colegas y lo dejé ahí y ya fue. O sea, no me gusta a mí mucho eso, porque yo estoy de este lado también, entonces me parece que no es muy profesional o muy ético estar matando a un colega, ¿no? Entonces por eso no lo haría público, digamos, se lo puedo comentar a una amiga, pero no subirlo a una red social. Y la verdad es que a mí me han hecho algunas reseñas negativas, es como dicen acá los chicos, o sea, de 100 tener 1, 2 negativas, pero siempre te picotean la cabeza las negativas, porque es tu hijo y porque todo lo que ya dijeron no voy a repetir, pero de lo que de verdad me ha servido de todas, supongamos, yo tengo 23 libros publicados, de 23 libros, no sé, ponele que haya recibido, tiro número fruta, de 2.000 reseñas, y que son más seguramente, pero de 2.000 reseñas, 50 negativas, por decir algo. La verdad no me ha servido lo que se decía ahí en realidad, porque era un gusto personal. Entonces, que a alguien no le guste que yo puse el collar del perro rojo y en realidad lo quería amarillo, bueno, que escriba su libro y se lo haga amarillo. Sí me sirvieron 2 personas de todo eso, ¿no? Que a mí me escribieron un mensaje privado y me dijeron, mira, esto, tal y tal cosa. Le dije, mira, pasó por mí, por 2 editoras y no nos dimos cuenta. 1000 gracias.
cuando salga la reedición lo vamos a arreglar. Eso es lo que a mí más me sirvió. Claro, Una crítica crítica constructiva constructiva hecha en privado, o sea, por mensaje privado, también de alguien que no era una amiga mía, digamos, ni nadie, y eso que pasó por lectoras beta, y nadie se había dado cuenta de eso. Y bueno, y está bárbaro, o sea, que esa persona ya se haya dado cuenta y me lo diga, es súper valioso. Pero el hecho a veces de ser hiriente por ahí en las reseñas, o el hecho de adueñarse de la verdad y el libro es malo, no, o sea, el libro es malo para mí. Hay mucha diferencia en qué vocabulario se utiliza y hay personas muy respetuosas para hacer reseñas negativas y otras personas que lamentablemente no lo son. Entonces, bueno, pero estamos como sociedad creo muy frustrados, muy que nos pasan cosas, entonces cuando tenemos una oportunidad, bueno, mandamos, ¿no? Y por ahí uno no piensa mucho en el sentimiento del otro, que sé yo, solo quita de adentro algo. Pero bueno, no es que me enojen, no, ni nada, porque ya estoy como acostumbrada, sino es nada más que te sirve cuando está hecho realmente. Y fueron por privado las dos que me sirvieron honestamente, no así. Pero bueno, los libros son o no son para uno y ya está. O sea, no le vas a gustar a todo el mundo. No, obvio. ¿Y a vos, Vicky, cómo te llevas con eso? Yo no tengo haters, o sea, todavía me falta un pasito para el éxito, me parece. No, esto que dice Ana, nos reíamos la otra vez, no sé, en el grupo que tenemos con otras escritoras, viste, decía, voy a buscar no sé qué en Google. No te metas ahí, no lo hagas. La palabra prohibida. No lo hagas. Lo que pasa es que es esto, ¿no? Lo que decíamos con las redes sociales, que por ahí todo el mundo... que por ahí no se dan cuenta de que uno es un ser humano y se mete a leer qué es lo que opinaron del libro. Entonces, por ahí con esa impunidad de escribir cosas que sin saber que uno lo va a leer, bueno, dicen cosas que por ahí son negativas y no construyen, ¿no? Pero no, qué sé yo, a nadie le gusta leer algo poco feliz de lo que en uno puso tanto trabajo y tanto cariño, ¿no? Así que... Bien, ¿y cómo fue para ustedes esa primera experiencia publicando un libro, no? Porque todos en distintas épocas, me imagino que las experiencias fueron distintas. El poder llegar a una editorial, sabemos que es muy difícil hoy en día publicar un libro, siempre fue difícil, la realidad. Siempre fue difícil publicar y llegar a una editorial y que te banquen. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Les costó mucho o tuvieron un poco más de suerte o cómo fue? Ya hablé mucho en la anterior, así que hable otro. Vicky, dale vos, dale vos. las reseñas negativas. Vos hablaste poquito, Dale vos, recién, Vicky, así sí, que dale. arranca, que si no te quedas con las migajas de lo que Bueno, no, ya sí, dijimos. Cuando yo empecé, el otro día nos veíamos porque dijeron, bueno, a ver quién publicó primero, yo fui la que publiqué primero, y cuando publiqué, no tenía la menor idea de cómo hacer, yo tenía ese sueño, estaba escribiendo mi primera novela que fue Los viajes de Marion, y iba a la librería y me fijaba los libros que más o menos se acercaban al tema, que era fantasía, ¿no? Y quién publicaba este estilo de literatura en Argentina. Y bueno, entre otras cosas leí una entrevista que le habían hecho a Liliana Bodoc, en donde ella contaba su experiencia, cómo había hecho para publicar, que había llevado su manuscrito a Editorial Norma, se había ido de vacaciones y cuando volvió de las vacaciones tenía la casilla explotada de mails del editor pidiéndole que fuera a la editorial. Bueno, fue y ahí empezó la carrera de la tan querida Liliana Bodoc. Leo esta entrevista y digo, entonces si yo llevo mi manuscrito, y aunque no me conozca nadie, por ahí lo leen y les gusta. Y escribí en mi diario íntimo, voy a escribir los viajes de Van y me va a publicar Editorial Norma. Terminé de escribir la novela, me fijé el teléfono, en internet de Editorial Norma, llamé, hola, sí, ¿qué tal? Tengo una novela. Y me dijeron, bueno, sí, mandala a tal correo electrónico y tardamos de 4 a 6 meses en darte una respuesta. Ah, ya. Bueno, no, eso entre todo es poco. Pero 4 meses y un día más tarde llamé por teléfono. ¿Qué tal? ¿Leyeron mi novela? No. Bien, al mes siguiente. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Leyeron mi novela? No. Ahora sí, ¿qué tal? Así estuve un año llamando a la pobre editora, viendo si la había leído, hasta que un día me dice, mira, llamame en 2 semanas que te doy una respuesta. Sí, bueno, vamos. Y antes de que se cumplieran las 2 semanas, yo estaba en un locutorio, esto habla de mi edad también, en un locutorio. No digas esas cosas. Parece la prehistoria. Chequeando mis mails y leo uno que decía, Victoria, leí tu novela y me interesaría publicarla. Y fue tipo...
me acuerdo del locutorio, lo quería abrazar al chico del locutorio. Y me acuerdo de releer esa frase una y mil veces buscando el no. Yo no estoy leyendo el no, pensaba. Y al día siguiente, cuando hablé con la editora, me dice, mira, la realidad es que me insististe tanto que dije, me voy a leer las primeras 5 páginas de la novela de esta chica, así la próxima vez que llama le digo que no. Porque esto es un buen consejo para los que se quieran dedicar a la escritura, que las primeras 5 páginas estén buenísimas. Porque eso va a hacer que quieran seguir leyendo. Bueno, cuestión es que se imprimió 5 más, se la leyó entera y le gustó. Así que esa fue mi historia de cómo llegué a publicar. Y siempre cuento esto también cuando visito coles, que muchas veces trabajo mis libros en los colegios y todo, porque me parece importante que a mí todo el mundo me decía, no, editar es re difícil, publicar es súper difícil si no tenés contactos, si no... Y la verdad es que yo no conocía a nadie y fue insistir, fue soñar y fue trabajar porque presenté esa novela y siempre si uno realmente lo desea mucho, mucho, mucho encuentra la manera. Sí, aplausos. Ahora hablé un montón. Impresionante. Bueno, en mi caso, un poco todo, la publicación arranca justo con Tu Amiga Invisible. Yo en 2019 autopublico esta historia un poco para darme el gusto a mí y después también a la familia, a los amigos, esos lectores más cercanos que siempre habían apoyado la historia. Y bueno, la sacamos, por supuesto, sin una edición, sin una editorial que la bancara, autopublicada y para entregar, ¿no?, a esa gente que estaba a mi alrededor, ¿no?, para cumplir el sueño y para tener por primera vez el libro en tus manos, ¿no?, que para un autor yo creo que es de las sensaciones más especiales, ¿no?, ese primer encuentro con la novela en papel fue maravillosa. Bueno, después en 2021 publico La Inexistencia de Logan Walker con Editorial Vanadis, que es una editorial independiente más chica, que quizás no llegaba a librerías. Y bueno, yo creo que la experiencia que me terminó, ¿no?, de acercar y darme toda la experiencia total, ¿no?, de lo que es publicar un libro es, bueno, este año con Editorial El Ateneo, que sacamos Tu Amiga Invisible, que bueno, es la primera vez que de repente me empiezan a pasar cosas nuevas, que voy a una librería y está por ahí en la vidriera o está, claro, expuesto en una mesa. Y que bueno, y claro, que está en todos lados, sí, por supuesto, la verdad que se pasan, el Ateneo estamos por todas partes y eso me deja muy agradecido cuando voy yendo a las librerías y el libro está ahí. Es una sensación muy especial poder verlo, y creo que aprendí un montón en este año, ¿no?, de lo que es de lo que es publicar y de lo que puede generar, ¿no?, el publicar y el llegar a tanta gente, ¿no?, también con lo que uno hace, y como contaba antes, después poder tener la posibilidad de conocer lectores y de estar en estos eventos que son maravillosos. Así que toda mi experiencia, la verdad que con el Ateneo fue muy linda. El año pasado que me escribe Mari, mi editora que está hoy acá, que bueno, vio el potencial en el libro, la transformamos, duplicamos las palabras del libro, le pusimos una super fuerza a la maquetación y bueno, y hoy está acá para poder disfrutarla con todos ustedes. En mi caso fue también similar en el sentido de que mi primera publicación fue una autopublicación. Es algo que muchas veces el escritor tiene que hacer, lo hace por placer, por ver su obra también editada. Y fue una publicación, un libro de cuentos, una publicación de 100 ejemplares, era para familiares, amigos y demás, pero hubo algún que otro lector también que se acercó al libro, le gustó y eso me sirvió como empujón, como para saber que podía seguir, porque me parece que el primer libro es difícil, pero el segundo me parece que es todavía más difícil. Entonces empecé a participar de concursos literarios, donde el premio, si hay acá alguien que escriba, le recomiendo también que participe de concursos literarios, porque en muchos de ellos el premio es la publicación. Así que tenés eso también como herramienta para publicar. Y yo acababa de escribir un libro de cuentos y lo estaba presentando a una editorial y me enteré que Barenhaus estaba recibiendo material. Barenhaus es la que publicó Matilde debe morir. Me contacté con ellos y me dijeron, no, estamos queriendo publicar novelas, cuentos no. Y me acordé de esa novela rara que tenía en un cajón que pensé que a nadie le iba a gustar y se la mandé sin pensar que podía a alguien gustarle. Esa novela es Matilde debe morir. Y era tan rara que dije, bueno, no tengo otra cosa para mandarle, acabo de escribir este libro de cuentos, no les interesa. Publicaron Matilde debe morir y ese libro de cuentos
después fue ganador de un concurso literario donde el premio era la publicación. Así que es eso, es trabajo, insistir y si amás escribir, para cuando llegue el momento vas a tener unas cuantas páginas escritas para tener, porque estamos acá ahora todos nosotros presentando estos libros, pero créanme que estamos los cuatro pensando en esa otra historia que estamos escribiendo ahora y que nadie conoce. Claro. Así que es constante siempre y es seguir trabajando, como decías antes. Bueno, yo como conté hoy, durante muchos años pensé que nadie me iba a dar bolilla, ¿no?, con lo que yo escribía y que me iba a poder publicar. Hasta que vi que una autora española publicaba, que es Megan Maxwell, entonces dije, ay, bueno, digo, si alguien que aunque sea escribe en castellano como yo puede publicar, entonces ¿por qué yo no? Entonces ahí empecé a preguntar a las editoriales si estaban interesadas en recibir material. Para esto estamos hablando, no sé, del año 2010, ponele ya. Y bueno, y así fue como de Ediciones B me respondieron, porque, a ver, en el medio me había reunido en una editorial donde yo había mandado una convocatoria y me reuní y todo con los editores, entonces al final quedó en la nada. O sea, vas recibiendo, o en realidad nada, o sea, no hay respuesta. Ya viste que vos no hacía la del llamado, estuve corta ahí. Bueno, pero no había respuesta por ahí. Hasta que, bueno, de Ediciones B me respondieron que estaban interesados, pero que, claro, que lo que yo ofrecía no estaba terminado, que era Por si el tiempo olvida tu nombre, que después se publicó años después, sí, termina, lógicamente, o sea, la había ya terminado de escribir. Claro, al no conocerme, obviamente, ahora sí me contratan libros que todavía ni escribí, o sea, ideas, ponele, pero antes, si nadie me conocía, lógico que no, sin toda la lógica del mundo. Así que bueno, entonces a partir de ese momento mandé lo que después salió como Malas Intenciones y enseguida, no sé, pasaron 2-3 días, así fue rapidísimo, me contestó que sí, que me quería publicar. Yo me acuerdo que estaba en mi habitación y estaba una amiga que estaba sentada en la cama. Y cuando llegó el mail yo lo abrí y leí, cuando leía los renglones no podía creer. Y le digo, me están diciendo que me van a publicar, ¿eh? Entonces, viste, yo te dije que hacía la otra nada separada. Yo te dije que ya te iban a dar cuenta, porque leía mis novelas y le gustaban. Pero bueno, durante muchos años yo también me había no sé quién contó que se había mandado a imprimir unos libros, yo también me había mandado porque necesitaba tenerlos en la mano. Y si alguien de los que está acá leyó esos libros, bueno, uno es por ejemplo Lluvia Salvaje, yo me lo había mandado a imprimir en el momento que lo escribí. Después, el que sale ahora en la segunda mitad del año, también me lo había mandado a imprimir. Eso está súper conectado con mis inicios con la escritura, a los 13 años. Sí, ya después contaré por qué en otro momento. Pero bueno, así, ese fue el camino y a partir de ese momento para adelante. Buenísimo. Y con todo esto del boom de las redes sociales y de los lectores jóvenes, llegó a Argentina algo que se veía afuera, que es la lectura digital, saliendo de la plataforma Wattpad, sino el ebook, o sea, con aplicaciones de lectura, por ejemplo Playlibros, Amazon Kindle, etcétera. ¿Cómo se llevan ustedes con eso? Porque eso trajo algo que ya estaba también, pero ahora está masivo, que es la piratería de libros. No debe ser nada fácil para ustedes como autores, porque es su trabajo también, o sea, ¿les gusta el tema de que se puedan leer sus libros en distintas plataformas? ¿Y les cuesta el hecho de, o les han venido con un libro pirata? Porque hay varios autores que han contado que les trajeron para firmar libros piratas. Y sí, a mí me pasó muchas veces, sobre todo en otros países. Yo estuve en la Feria de Bogotá, en la Feria de La Paz, en Colombia y en Bolivia, tremendo, pero eran truchadas al nivel, no sé, vieron que la página, bueno, aparece toda, perdón, permiso, vieron que aparece todo escrito la página, era como si fuera en el centrito un cuadradito cada página, ¿entienden? O sea, y la tapa era de color toda lavada, o sea, no, era terrible. Y me acuerdo que las lectoras que traían ese libro me decían, lo compré allá en el norte, no sé dónde lo habían comprado, y la librera me decía, no podés firmar ese, no, ya sé, pero bueno, le firmaba el señalador, porque a mí me da cosa para la persona, no le podía firmar el libro trucho, la realidad es que no, o sea, existen ediciones en papel, ¿no? Truchas, eso es muy increíble. Después, bueno, lo que es la piratería digital, ¿te pasó? Me pasó comprando en Rosario, hay una plaza muy famosa acá, yo he querido un libro, no pasa Hay algo que todos saben que nosotros no.
reír, che. Llamo al 911, ¿vale? No vayan a ese lugar. ¿Qué plaza? Y yo sí, estaba haciendo Para fiesta. allá. Avisame así no paso. Es que Me compro libros sellados, o sea, bolsitas selladas, yo dije nuevo, lo pagué nuevo, ese nuevo igual de librería, cuando llegué a mi casa lo abrí, era fotocopiado y se veía la línea de la fotocopia. bueno, así la trechada, ¿no? Por eso Pero es igual el tema. es un público sonoro, vos dijiste hoy, porque hoy cuando ella compró una piratería que me hizo así. Bueno, la reacción en vivo. Está tremendo. Bueno, ¿y qué creen que debe tener para ustedes? Porque todos se escriben muy distinto, pero ¿qué creen que debe tener una buena historia? O sea, algo que digan, sí o sí tiene que estar en mi libro esto, que para mí es súper importante. Creo que tiene que combinarse bien el qué y el cómo, es fundamental. Muchas veces reseñamos libros diciendo acerca de qué se trata, contando la anécdota, pero es fundamental el cómo. Primero y principal porque la mayoría de las historias ya están todas escritas, no inventamos nada. Todo es reescritura de reescritura, lo único que podemos nosotros es marcar una pequeña diferencia con el cómo. Así que es esforzándose página a página, intentando mantener la atención del lector, y para eso está bueno que uno, como lector, también consiga engancharse de esta historia. Me parece que es fundamental, porque si yo hablo de todas las vidas de Baqui, puedo decir que es la historia de una escritora, que está contando que tuvo muchas vidas y que está en un geriátrico y demás. Esa es la anécdota. Después hay un cómo, porque la misma historia, si la escribiéramos nosotros dos, la escribiríamos seguramente muy diferente. Así que me parece que lo fundamental es combinar el cómo y el qué, la forma y el fondo. Y entre paréntesis, a lo anterior también, todos consumimos piratería, nos afecta, pero todos vemos Cuevana, todos nos bajamos libros en PDF. En cierto modo sentís por ahí que llegaste y cuando ves que te piratean un libro decís, bueno, sí, a mí me pasó con Matilde que salía la mitad de la cara, no te salía la oreja. Se notaba mucho, en algunos se notará menos, pero bueno, es el tablero del juego, es lo que hay, no lo podemos cambiar, existe. Ser conscientes nada más que cuando lo consumimos que de alguna manera a alguien estamos afectando. Pero también por otro lado por ahí sirve para difundir, porque me pasó que con el boom de Matilde muchos chicos estaban leyendo el PDF que estaba dando vueltas, que ni siquiera estaba completo. Pero bueno, hubo muchos que se acercaron a ese libro y después lo compraron, o se acercaron a ese libro y se lo recomendaron a alguien más que lo compraron. Así que me parece que si bien nos perjudica es más un problema de la editorial que del autor. La piratería existe desde el VHS. Bueno, para... pero ¿no te animarías ponerle a subir también en Wattpad y decir, che, no consuman un PDF, vayan a mi plataforma de Wattpad y leerme por ahí? Obviamente no subirlo completo, pero dejar ahí al lector con el pique para que vaya y compre el libro y lea al final. Sí, claro, si vos tenés... Bueno, Si tenés los derechos, sí, si tienes unos derechos de editorial, te conviene que no hagas esas cosas porque no sos el dueño. Pero si no es, sí, si es en alguna plataforma donde se puede... Sí, yo inclusive empecé a escribir porque Wattpad tiene ¿cuántos años? Bueno, subía cosas a Wattpad. No, por eso no es ningún problema, porque por supuesto, y principalmente si todavía no tenés nada publicado y querés publicar, lo que querés intentar es llegar a lectores. Y los lectores más cercanos son tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, y después vas a necesitar, en este caso Wattpad, no sé si habrá alguna otra más. Pero sí, es una herramienta que funciona. Por eso ya te digo, el PDF que circuló de Matilde, de alguna forma afectó, me parece, tanto de forma positiva como de forma negativa. ¿Cuántas películas no hubiéramos visto de no ser por Cuevana o por cualquier otro? Bueno, me imagino que ahí habrá habido un director, un guionista, un productor y actores que fueron perjudicados. Pero me parece que sirve también para difundir.
Igual es loco eso porque, por ejemplo, no consuman el PDF de malas intenciones porque está mal. O sea, la historia que está dentro no es mía, Claro. ¿entienden? Alguien puso mi tapa, mi nombre, mi todo, a otra historia. Ah, y ¿sabes qué? ¿Entienden? Justo con, O sea, sí. con lo de Wattpad. La gente me escribe y me dice, ay, me encantó la historia de Menganito y Fulanita. Yo no sé quiénes son. Malas intenciones. No, le digo, el PDF no es, Claro. no es mi historia. O sea, así que no se lo bajen porque En van Wattpad a me leer otra pasó cosa. que una chica en Wattpad, ella con todo el cariño del mundo, iba escribiendo capítulo a capítulo de Matilde, porque quería compartirlo, le había gustado y lo quería compartir. Pero no era mi versión, claro, estaba, por supuesto, ni siquiera era un copiar-pegar, era escribir y No, bueno, yo he tenido tenía errores. versiones donde, no sé, por ejemplo, qué sé yo, tiro cualquier nombre, ¿no? Juanita y Pedrito se llamaban Juanito y Pedrito, o sea, me hacen todas versiones de ese estilo, o sea, pero tampoco se puede en realidad subir la historia, aunque le cambien los nombres y la hagan LGBT o lo que quieran hacer, no se debe, así que bueno, sí, pasa. Quedamos enganchados con la piratería, no sé por qué, en lugar de tener esa pregunta. Bueno, ¿y qué creen que debe tener una... Bueno, no sé si es una... No, la historia, pero igual yo no contesto. No pasa nada, seguimos. no En la contesto piratería esa. hablamos ya de. Sí. Claro, no, yo no contesto esa porque sería un por dos a lo que dijo Cristian, digamos, a que para mí todo ya ha sido escrito, siempre digo la misma frase y bueno, está en cómo lo cuentes, ¿no? En qué estilo le dé cada autor. Sí, tal cual. ¿Qué tanto de uno puede transmitirle a la historia para hacerla única? Porque eso es lo único que lo va a diferenciar de otra cosa que puede haber sido escrito o que se vaya a escribir. Y a mí también me parece importante, al menos en mis historias, jugar con el tema del ritmo, ¿no? Siempre estoy tratando de ver cómo lograr que el mecanismo haga que termine un capítulo y el lector quiera seguir leyendo, y el humor también. Me parece que es interesante poner siempre una pizquita de humor. Bien, y ¿les gustaría escribir algo que lo saque completamente de su zona de confort? O sea, decir, bueno, ahora para mi próxima novela me la voy a jugar un poco más y me voy a arriesgar con un género completamente diferente o con una temática completamente diferente. Nosotros, bueno, mañana por ejemplo vamos a tener una charla sobre diversidad en la literatura juvenil. ¿Por ahí les gustaría meterse también con alguna temática así o qué tienen pensado? En mi caso, yo creo que desde que arranqué a escribir a los 13 siempre me parecía como muy divertido como probar ir escribiendo distintos géneros, ¿no? O sea, yo arranqué escribiendo una novela de aventura, de unos flacos que terminaban en una isla, ¿no? Una cosa un poco, no flashera, pero sí así media esa onda tipo Robinson Crusoe, que era mi primera, era de las novelas que había leído que me llevaron un poco a la escritura, contestando una de esas primeras preguntas que quedaron en el pasado. Y después escribí, por ejemplo, una novela de fantasía con semidioses. ¿Qué está pasando ahí atrás? Tuc, 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 tuc. Ay, sonidos. Chicos. Sí, chicos, corten. Sí, una novela, ¿no? De semidioses griegos, una onda así. Entonces creo que siempre fue para mí re interesante tratar de ser versátil en lo que escribo, porque es como un desafío, ¿no? También yo creo que uno cuando escribe de un mismo género tiene 20.000 millones de cosas para contar, pero también está bueno, ¿no? Para renovar la apuesta y tratar de desafiarte a vos mismo, escribir sobre cosas que por ahí no escribiste antes. Y eso puede ser, dígase, llevarse a otros géneros, a otros temas, a otros mundos, ¿no? Así que sí, en mi caso, siempre abierto a probar escribir cosas nuevas. Sí, Jueguen Coincido. algo en un género que más les costaría. A ver, digo, que te dicen, no sé si podría, pero me arriesgaría. A ver, ¿qué onda? Probaría. sí, yo soy más siempre de probar, porque, claro, con todas las guías de Baquí, era cambiar una voz y convertirme de golpe en una mujer de 70 años que está entrando en un estado de senectud y que mucho no recuerda. Eso era probar también, pero Y aparte tan distinta la temática cuando tu novela eso fue una llega. propuesta intencional, claro. Quería justamente, a raíz de lo que había pasado con Matilde, no quería escribir Matilde 3. Entonces tuve la posibilidad de que Urano se interesara en esta propuesta, que era alguien contando que recordaba que había tenido muchas vidas. Y era una mujer, y eso me parecía interesante justamente porque me ponía en otro lugar, ¿no? Una mujer que era escritora de 70 y pico de años,
Me parece que justamente, como decía Santi, te motivan esas cosas, ¿no? No podría escribir, por ejemplo, una novela, o me sería más difícil escribir una novela histórica, porque haría falta documentarse mucho, cosa que muchas veces no hago. Me gusta escribir con total libertad y después uno tiene que ir y documentarse, ¿no? Pero con una novela histórica me parece que me sería más difícil, y no tanto el tema. Cuando uno escribe historias de amor, me pasó con una novela que se va a publicar dentro de muy poco, que cuando estaba escribiendo la historia de amor era tan sincera y tan honesta, y yo no sabía todavía si se trataba de un chico y una chica o si dos chicos, y cualquier posibilidad podía ser, porque era un amor verdadero. Después terminó avanzando hacia una relación heterosexual, porque la historia fue dando para ese lado, pero podía haber caído de un lado o del otro. Así que me parece que está bueno el desafío, porque estás siempre probando cosas nuevas. Algunas historias quedarán truncas, 20, 30 páginas y verás que no avanza, pero me parece que que al escritor le sirve, ¿no? Escribir cosas diferentes. Por ahí el lector no, porque uno siempre tiene expectativas y por ahí el lector viene a buscar justamente lo mismo y por ahí al principio es más difícil, pero el escritor, si lo disfruta, seguramente disfrutará también probando cosas nuevas. Bueno, yo en mi caso, los que me conocen ya saben que salto de acá para allá y les puedo traer un romance histórico con algo de policial, o les puedo traer una contemporánea pero sí, para la segunda de la saga Secretos, o sea, el que tenemos ahí es Tea o Cia, como prefieran, que es el primer secreto. Son protagonistas diferentes en los 3 libros. Bueno, el que se publica el año que viene, que es el segundo de esta saga, es de algo, o sea, tiene un touch de un género que nunca escribí. Entonces me encanta, o sea, me encantan los desafíos y he pasado por todo, por ciencia ficción, por policial. Siempre hay algo de romance en mis historias, pero tienen también otros subgéneros y otras cuestiones en el medio, así que la respuesta definitiva es sí, porque ya saben que siempre ando haciendo eso y me encanta, me encanta. Y el género que más me costaría que vos dijiste es el terror, pero bueno, de todos modos tengo algo que se aproximaba, que lo escribí en la pandemia, era en formato dialogable, si se viendo bien, está en mi Instagram. Y bueno, entonces esa historia, si la hubiera hecho más larga, digamos, hubiera estado para ese lado, así que nunca digas nunca. Sí, a mí también me pasa que yo me considero escritora del género fantástico porque es donde me siento más segura, me encanta construir mundos de fantasía. Pero bueno, mi última novela es De este lado del mundo, que es una novela juvenil realista, que aborda el tema de los duelos. Me metí en un terreno completamente nuevo, que también fue un desafío. Es como ponerse a uno también retos para salir de la zona de confort y ver qué voz podemos empezar a generar a partir de cambiar de género. Ahora estoy escribiendo cuentos para adultos también, que también es un desafío, y creo que el género que me costaría sería el policial, pero nunca digas nunca. Bueno, para ir finalizando, porque nos echan, nos quedan un montón de preguntas, pero nos echan. Véndanos su libro, con pocas palabras, díganos por qué deberían leerlo. Y presten atención porque... porque vamos a regalar un par de libritos. Así que, digan brevemente por qué deberían leer su gran novela. ¿Por qué deberían leer Tu amigo invisible? Porque es una novela que se lee súper rápida, que tiene un lenguaje que lo van a sentir cercano de entrada, porque tiene ilustraciones, tiene fichas de personajes, tiene códigos QR en los que aparezco yo contándoles un poquito más de la historia. Tiene un QR con una playlist. Es una novela que se les va a pasar así, está todo el tiempo pasando un montón de cosas. 16 chicos de una secundaria de Belgrano que están ahí muy tranquilos en la escuela y de la nada un día empiezan a recibir cartas de un asesino que dice que si no lo descubren a tiempo los empieza a matar uno a uno. Spoiler, los empieza a matar uno a uno, así que... nada, vayan, léanlo y ojalá les guste. Bueno, Casa de Fieras. Casa de Fieras es una saga en donde hay niños que descubren que pueden convertirse en animales y van a una casa de entrenamiento oculta en donde entrenan sus habilidades o por ejemplo los exponen a peligros para ver si mutan por primera vez. Y en medio de todo este mundo hay amenazas y bueno, hay un montón de líneas de acción, pero básicamente ese es el concepto. Bueno, Todas las vidas de Baqui es una novela, como ya dije antes, totalmente diferente a la anterior, así que si esperan algo parecido a Matilde, no lean Todas las vidas de Baqui.
Si quieren leer la voz de una escritora, que a mí me pareció que es una voz encantadora, disfruté mucho de encontrar esa voz y la escuchaba hablándome todo el tiempo. Y es una mujer muy inteligente que tiene muchas aventuras porque vivió múltiples vidas, o cree que vivió muchas vidas, nunca se sabe. Está también el contrapunto de la psicóloga, que en realidad lo que dice es que ella está empezando a no reconocer qué es imaginación y qué es memoria. Así que ya saben, si con expectativas no la lean, vayan sin muchas expectativas y así seguramente les va a gustar. Bueno, en mi caso, si les gustan las historias que tienen así un ritmo muy cinematográfico, o sea, que pueden imaginarlas como una película, que son fáciles de leer, pero que tienen complejidad y profundidad en los temas que tratan, en los personajes, les recomiendo para que la lean y ojalá que la disfruten, que les guste. Trata, bueno, como dije, hay una historia de amor en el medio, pero hay mucho más. Cómo encauzar nuestra energía en proyectos que realmente disfrutemos, ¿no? Cómo, bueno, la relación con nuestros adultos mayores, en el caso de este libro. También la relación con nuestra vocación, cómo encontrar el camino que nosotros realmente queremos en nuestra futura profesión. Bueno, un montón de cosas, pero sería indefinible, con una protagonista femenina muy disruptiva, muy multifacética, así que espero que la disfruten. Y no en la Plaza de Rosario. No lo compren ahí. Bueno, muchas gracias a todos por venir a Rosario, a la Bahía Juvenil. Ahora los chicos van a estar firmando en el stand de Homo sapiens, en el entrepiso. No se vayan, vengan. Bueno, voy a hacer 3 preguntas rápidas. ¿Cuántas charlas tiene la movida juvenil de Rosario? Primero que lo entre la mano. 5. Venga nomás. Un aplauso, no lo ganaron ustedes, pero aplaudan por pena, por lo menos. Bien. Bueno, a ver ¿cuántos libros hay publicados de Casa de Fieras? Bueno, allá la que se levantó primero la mano. Venga, Fuerte el aplauso. Vamos. Wow. Les voy a regalar algo. Muchas gracias a todos por venir, en serio, y los esperamos mañana, que tenemos 2 charlas nuevas, y a las 2 ganadoras vengan para acá para sacarse una cosita. Gracias. Un placer.